Bueno, gente, ¿cómo están? Volvemos. A ver si me ve a mí. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, importa gente que se vea acá atrás. Les decía que vamos a terminar la primera clase, es la tercera parte. Esta es cortita, nos quedó poquito, pero bueno, vamos a hacer un breve repaso. Acuérdense que lo que estamos viendo hasta ahora es cómo se va creando la guerra, cómo se va generando el escenario para la creación de la Guerra Fría en Europa, y tiene que ver cómo fue la salida de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nosotros habíamos dicho que la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, los líderes de los aliados, Churchill, Roosevelt y Stalin, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, acordaron ciertas áreas de influencia, ¿no? Las áreas de influencia de la Unión Soviética iban a ser aquellos lugares que fueron liberados por el Ejército Rojo. Y aquellos que no iban a ser áreas de influencia occidental. Ahora había un problema, dos problemas en realidad. El caso de Yugoslavia y el caso de Grecia. En el caso de Yugoslavia, la cuestión era que si bien esa región no había sido liberada por el Ejército Rojo, había sido autoliberada, pero no por fuerzas burguesas, que pretendían la restauración de la monarquía yugoslava, sino habían sido liberadas por los partisanos, que no eran necesariamente comunistas, eran campesinos, trabajadores sin ideología concreta, pero ese movimiento había sido dirigido por el Partido Comunista de Yugoslavia, que le fue dando su impronta. Entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, era muy difícil decirle al pueblo yugoslavo, más allá de la impronta comunista del Partido Comunista de Yugoslavia, pero exigirle la vuelta del rey, de la monarquía, que no solo no había luchado contra el invasor, había sido colaboradora del invasor, sino que además había firmado el pacto, había firmado la adhesión al pacto tripartito, es decir, a la alianza entre Japón, Italia y Alemania. Entonces no había quedado muy bien parada la monarquía, más la impronta del Partido Comunista, era muy difícil restaurar el capitalismo en esa región. Entonces, a pesar de que Stalin les exigió a los comunistas yugoslavos esta cuestión, no lo aceptaron, y entonces en Yugoslavia, que iba a ser área de influencia occidental capitalista, terminó instalándose un régimen de tipo soviético a pesar de Stalin. Bueno, en Grecia pasó algo parecido, solo que en Grecia no terminaron triunfando los comunistas, sino que la guerrilla griega promonárquica, a diferencia de la guerrilla yugoslava promonárquica, luchó en contra de la invasión italiana, luego de la invasión alemana, y también la guerrilla comunista luchó contra la invasión italiana y contra la invasión alemana, pero además hubo una guerra civil. Esa guerra civil no fue definida en el marco histórico de la Segunda Guerra Mundial, continuó en el 46, en el 47 y 48, y como la Unión Soviética no podía socorrer a los comunistas griegos porque ese no era su área de influencia, sí fueron socorridos los promonárquicos restauracionistas griegos por Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, en ese territorio, cuando quizás hubiera podido ser una república comunista más, la no ayuda de la Unión Soviética y la ayuda británica y estadounidense hicieron que ganaran los monárquicos, que no tenían todas las de ganar en un principio. O sea, esto para entender, fundamental, ¿qué es esto? Poder entender la relación entre los aliados durante y después de la guerra, ¿no? La Unión Soviética no es el líder del proletariado internacional y el país que exporta la revolución, sino que es un socialismo en un solo país que va acumulando territorios y que, por ciertas conveniencias, para protegerse también, termina instalando regímenes de tipo soviético. Nada más, ¿no? Bueno, eso. Entonces, la ayuda para consolidar el capitalismo en Europa provino de Estados Unidos, de lo que fue la doctrina de Truman. Y el plan Marshall es la instrumentalización de la doctrina de Truman en Europa, ¿no? El gobierno británico, dice, le había anunciado previamente a su par estadounidense que era muy complicado seguir ayudando a las fuerzas promonárquicas en Grecia.
y tampoco podía terminar de socorrer económicamente a Turquía, y se temía que también Turquía pudiera ser parte de una avanzada comunista. Ante esos escenarios, Harry Truman, el sucesor de Roosevelt, sostuvo que si no se producía una intervención ayudando a estos países, ambos podían caer víctimas del comunismo, corriéndose el riesgo que además se produjera un efecto dominó en la región. Se concedieron entonces 400 millones de dólares en ayuda económica y militar a Turquía, que rápidamente va a ser un país miembro de la OTAN cuando la OTAN se funda, y a Grecia. Este es ni más ni menos que Harry Truman. Y la estabilización económica del Plan Marshall, como les dije, la operacionalización de la doctrina Truman, y acá lo tenemos a George C. Marshall, que era el secretario de Estado, el encargado de hacer comunicar la noticia, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito del Plan Marshall. Implicó la estabilización económica, en realidad lo que implicó es la consolidación del capitalismo en Europa para dos cuestiones. Una, garantizar la valorización del capital, la valorización del capital estadounidense, que había tenido un crecimiento impresionante durante la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, fíjense, interesante, cómo la Segunda Guerra Mundial resuelve la crisis económica del 30 de los Estados Unidos. Bueno, eso por un lado. Y luego, para impedir un posible avance del comunismo, como hemos dicho adelante. Entonces, la estabilización económica del Plan Marshall es la variable determinante de la creación de las dos Europas. Durante 1946 se otorgaron 5.700 millones de dólares a algunos países situados en la parte occidental del continente. Bueno, quienes más se beneficiaron fueron los países de Europa Occidental, claramente. Gran Bretaña, Francia, Italia, bueno, Bélgica, Grecia, ¿no? Obtuvieron mucho dinero y hubo un intento del Plan Marshall de socorrer también a los países que habían sido liberados por el Ejército Rojo. Me estoy refiriendo a Checoslovaquia, a Hungría, a Polonia, etc. Que los gobiernos, que todavía no eran gobiernos de tipo comunista, sino eran gobiernos de coalición, alianzas entre comunistas y burgueses, sectores burgueses, en el caso polaco, en el caso checoslovaco, pretendían aceptar esta ayuda. Eso puso en alerta a la Unión Soviética, que rápidamente observó que si esta ayuda venía, iba a tener sus condiciones, y que a la larga estos condicionamientos iban a implicar que estos países no solo no fueran una cortina de hierro contra el avance del comunismo, sino que fueran justamente el avance del capitalismo en este caso. Entonces, la Unión Soviética obliga a renunciar a esta ayuda a sus futuros satélites, podemos decir, los países liberados por el comunismo en Europa Oriental. Y, por ejemplo, fíjense qué interesante el caso de Finlandia. Finlandia optó por no participar temiendo que esa acción hubiera podido provocar una invasión rusa. Dijeron, no, mira, no me des plata, prefiero no tener plata, porque a ver si todavía me invades como me invadió la Unión Soviética en 1940 en la Guerra del Invierno. Entonces, la certeza de que el dinamismo del capitalismo, liderado por los Estados Unidos, no tendría límites si estos no le eran impuestos. Esa es la certeza soviética. Fue una concepción que se fue consolidando en las cabezas de la dirigencia soviética durante 1946 y la primavera de 1947. Podemos volver a aplicar acá la metáfora de la rana y del escorpión. La certeza de que el dinamismo del capitalismo liderado por los Estados Unidos no tendría límites si estos no le eran impuestos. Es decir, te va a picar el escorpión. La única manera de que el escorpión no te pique es evitando el contacto con el escorpión. Hacemos una metáfora de nuestros días, ¿no? El coronavirus. Hay que evitar el contacto con el escorpión. ¿Y cómo se evita? Por medio de la creación de, primero, no hay manera
de que, de que, de que se acepte el dinero del Plan Marshall, y segundo, instalando regímenes de tipo soviético. Dentro de las limitadas posibilidades para evitar la influencia de Estados Unidos, en particular, pero del capitalismo en general, estaba la acción de impedir la llegada del Plan Marshall a la región oriental del continente y boicotear por medio de los partidos comunistas su aplicación en Occidente. Es decir, esa era más ambiciosa y muy difícil de llevar adelante, pero sí pudieron evitar el Plan Marshall en Oriente de Europa y tratar de boicotearlo a partir de los partidos comunistas que eran fuertes en Italia y en Francia. Pero eso no se pudo claramente, ¿no? Una apuesta muy arriesgada en Occidente, es decir, abandonar la alianza que hasta ese momento habían obtenido los comunistas con los partidos burgueses en Europa Occidental, ¿no? Para oponerse al Plan Marshall, pero esto no sucedió. Bueno, eso es el final. Realmente faltaba poquito, podíamos haber seguido la clase pasada, pero yo pensé que todavía teníamos algunas filminas más. Así que bueno, con esto terminamos la segunda clase, la primera clase, y ahora sí estamos en condiciones de poder tener nuestra interacción virtual online. Así que les dejo un saludo y nos vemos prontito.